ya lo viste en el curso de fisiología, existen diferentes tipos de receptores, receptores tanto externos, externorreceptores o de superficie, enteroreceptores o interoreceptores que están dentro del cuerpo, como por ejemplo varoreceptores, quimioreceptores, y también algunos receptores especiales, por ejemplo, de la retina, del ojo, ¿okay? Las células ciliadas a nivel de la cóclea, etc. ¿Okay? Aquí tenemos algunos receptores, ¿okay? Por ejemplo, este receptor de dolor se le conoce como los nociceptores, ¿okay? Es un receptor de tipo periférico que va a responder a estímulos de tipo nocivo. Principalmente, ¿cuál? Si hablamos de nociceptores, va a ser el dolor. Entonces, miren, tiene unas terminaciones nerviosas libres y son esas las que van a captar. ¿Existen otros tipos de receptores? Sí, tenemos, ¿okay? Los receptores, por ejemplo, ¿okay? De presión, ¿okay? Los receptores de calor, de frío y de esos suavecitos que es los de tacto, ¿okay? Y cada uno va a tener un diferente receptor. Tenemos aquí los corpúsculos de Pacini, ¿okay? Los de Ruffini, ¿okay? Los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Mesmer. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos, ¿cómo se llaman? Corpúsculos. Y son diferentes a comparación de los nociceptores, ¿okay? O estos receptores de dolor que son terminaciones de tipo lógico. ¿Sí? Entonces, habíamos visto en la lectura también que existía, ¿okay? Diferentes tipos de dolor. El dolor nociceptivo. ¿Cuál era el dolor nociceptivo? A ver si recuerdan. ¿Qué lo producía o cómo se producía? Por una lesión somática. ¿Era una? Lesión somática o visceral. Ok. ¿Y esta por quién era captada? Por los receptores, ¿okay? Receptores de piel, en vísceras también tenemos, ¿okay? Y de repente otros órganos, como mencionaba, por ejemplo, los receptores especiales, por ejemplo, fotorreceptores. ¿Qué cosa es un dolor neurogénico o neuropático? ¿Okay? Recuerden que aquí cuando hablan neurogénico vamos a estar hablando que parte de las neuronas tanto sensoriales como motoras van a sufrir, ¿okay? un daño, y este daño va a hacer que el mecanismo de, ¿okay? ser transmitido, ¿okay? y ser percibido va a estar, ¿okay? mal. ¿Okay? Por eso es que se habla del dolor neurogénico. Ok. Cuando hablamos de la algesia, ¿okay? vamos a estar hablando que es aquella capacidad que sentimos para, ¿okay? o que tenemos para sentir el dolor. Y cuando decimos que, ¿okay? por la aplicación de un fármaco estoy sintiendo analgesia, ¿qué va? ¿A qué se refiere? ¿Okay? Hay la reducción o la anulación. Puede ser cualquiera de las dos. Reducción, o sea, que sienta dolor pero muy baja, ¿okay? potencia o que no. Y una hiperalgesia. Hiper, recuerden que es arriba, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La hiperalgesia lo que va a estar mencionando es que nuestro umbral, ¿okay? de dolor baja. ¿Okay? Por eso es que yo siento muy rápido, ¿okay? o más intenso algunos dolores que de repente antes no los sentía. Esto puede deberse a algún daño que puede ser de tipo neurológico, de repente como secuela de algunas enfermedades. ¿Okay? Y alodinia, ¿qué significará? No debería causar dolor. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo, ¿qué no debería causar un dolor? Y se podría ser de repente, ¿okay? por ejemplo, el paso de, ¿no? de una plumita, estas superficies suavecitas, como los peluchitos, estas cosas que son, ¿okay? son estímulos de tipo placentero, se pueden volver, ¿okay? dolorosos.
El dolor agudo. El dolor agudo se puede presentar cuando hay traumas severos, ¿ok? Y también cuando estamos en las intervenciones de tipo quirúrgicas, antes, durante y después de una cirugía. Ese dolor agudo son experiencias que van a ser producidos, ¿ok?, por un daño a nivel de estructuras de tipo somáticas, viscerales o neurogénicas. Miren aquí esto es, wow, súper doloroso, es una fractura, ¿ok?, completa, expuesta, ¿ok? Wow, qué extraño, ¿qué parte es esta? ¿La patita? ¿Sí? Sí, ¿no? Pero extraño. Aquí, cosa notan ustedes en esta vaquita. El rumen, Incremento del estómago. distensión, Ya, distensión, ¿ok?, de los flancos, ¿sí? Se llama flanco, no de la barriga. ¿Ok? Distensión del flanco, en este caso sería ¿cuál? ¿Izquierdo o derecho? izquierdo, Izquierdo, lo que estamos viendo. el rumen, ¿Ok? ¿A qué podrían atribuir eso? el rumen, Rumen, ¿ok? Posiblemente un timpanismo. timpanismo, ¿Ok? Pero ¿qué cosa más están viendo? Yo veo aquí algo. Encorvamiento. Encorvamiento, es la ortrosis, ¿sí? ¿Qué más? La cabeza la cabeza, La cabeza y esto que está estiradito, ¿ok? ¿Ok? Estas son manifestaciones de dolor. La vaca no te está diciendo, wow, me duele, no está como el chico con su cara, ¿no? Estas son las manifestaciones de dolor que van a ser, ¿ok?, diferentes, ¿ok? En este caso, la distensión de las paredes del rumen van a estar, ¿ok?, presionando al vago, ¿ok? Esto va a estar presionado también al diafragma, posiblemente. Esta posición que tienen es para no ahogarse, ¿ok?, para poder tratar de mantener, ¿ok?, lo que es la parte aérea libre para poder respirar. Aquí. Dolor crónico. ¿Qué vamos a hablar del dolor crónico? ¿Cómo tenemos eso? ¿Qué significa un dolor crónico? Que es permanente y no tiene que ser necesariamente por alguna sensación dolorosa. Ok, sí, ok. Es un dolor que está perdurando en el tiempo, ok, y va a algunas veces, ok, ser de origen de un daño agudo, ok. Por lo general son patologías de tipo duraderas, intermitentes o repetitivas. Se habla que son mayores, ok, a 3 a 6 meses estos dolores. A partir de este tiempo podemos decir que son dolores crónicos, ok. Entonces no tienen el objetivo, por ejemplo, del dolor somático que habíamos visto o nociceptivo que habíamos estado viendo, ok. Esta es una manera de, esto está relacionado con lo que conocemos como el wind up, ok, que debido a esta estimulación que es continua, el dolor se va haciendo un poquito más intenso, ok. Se conoce como dolor de tipo crónico. Relacionado aquí tendríamos los dolores crónicos, principalmente, ok, si ustedes tienen abuelitos, ok, o de repente personas de edad avanzada, van a tener, siempre van a estar viendo que hablen de que les duele todo el momento de cosas, las articulaciones, ¿no? Ay, me duele la manito, me duele el hombro, me duele la rodilla, ¿ok? Estos son dolores de tipo crónico. Por lo general están muy asociados con lo que son las articulaciones, las artrosis, ¿sí? Mira, el pobrecito. Cosa, ¿qué ven de raro ahí? ¿No? La patita delantera, ¿okay? Está sintiendo un dolor, ¿okay? Por eso es que no va a pisar. Otras manifestaciones que podríamos tener de dolor crónicos es como hay patologías que van a ser, ¿okay?, duraderas, algunas que van a ser intermitentes, en este caso. Okay, este crecimiento, esta neoplasia que vamos a tener aquí, con lo que son las encías, okay, algunos problemas a nivel de la cavidad abdominal, okay, crecimientos, neoformaciones, okay,